LG OLED C2 de 55 pulgadas versus Samsung NeoQLED QN90B, en este caso de 50 pulgadas. Lo primero que quiero mencionarles es que las cantidades de brillo y el rendimiento de los sistemas de sonido de ambos televisores pueden variar de acuerdo a cada tamaño, es decir que tamaños más pequeños pueden tener una leve menor cantidad de brillo y tamaños más grandes un poco más de brillo. Y lo mismo en cuanto a sonido, el rendimiento de los tamaños más grandes de ambos televisores pudiera ser un poco mejor. Es decir que una comparativa más pareja sería, por ejemplo, el QN90B de 50 pulgadas versus el C2 de 48 pulgadas, o este C2 de 55 versus el QN90B de 55 pulgadas, pero solamente tengo estos tamaños disponibles para compararlos, pero por lo menos así se pueden hacer una idea de acuerdo a los otros tamaños disponibles de ambos modelos. Lo otro que quiero mencionarles es que por lo menos hasta donde he podido averiguar, todos los tamaños del QN90B se supone que vienen con panel VA. Se supone que, por ejemplo, aquí en Colombia también sucede lo mismo en tamaños de 55 y 65 pulgadas, aunque aún no lo he podido corroborar. Se supone que ya no van a volver a cometer el mismo error que cometieron con el QN90A del año pasado, que aquí en Colombia los tamaños de 55 y 65 pulgadas los enviaron con panel ADS que tenía muchísimo blooming y clouding amarillento que era muy molesto. Entonces, si bien no lo he podido corroborar, eso es lo que he podido escuchar por parte de Samsung, que los tamaños más grandes de este QN90B aquí en Colombia y prácticamente en todo el mundo ya vienen con panel VA. Y por supuesto con tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs. Lo que podría variar dependiendo de cada tamaño serían las zonas de atenuación local, que serían más en los tamaños más grandes. Listo, lo otro muy importante y que muchas veces no se fijan es tanto en los sistemas operativos como por supuesto en los controles remotos. Magic Remote para el LG OLED C2 y One Remote para el QN90B. Ventajas del Magic Remote: simplemente que se puede convertir en cursor para apuntar a la pantalla y hacer scroll. Ventaja de este principalmente que es más pequeño, más cómodo desde mi punto de vista, se puede cargar vía panel solar y vía puerto USB tipo C, mientras que este utiliza baterías desechables AA. Lo otro muy importante que a veces no lo tienen en cuenta, pero que muchas veces algunas personas se arrepienten cuando, por ejemplo, prefieren un televisor con Android o con Google TV por encima de estos dos, WebOS y Tizen, es que los controles de estos dos televisores o de estos dos sistemas operativos se pueden sincronizar con los decodificadores de cable de la mayoría de empresas o compañías que ofrecen ese servicio. Es decir que con sus controles pueden darle comandos tanto a los decodificadores como al televisor. Es decir que no tienen que estar cambiando a toda hora de controles, lo cual a mí me parece muy tedioso. Por esa razón, yo prefiero estos sistemas operativos por encima de Android TV o de Google TV, porque ni en Android TV ni en Google TV se puede sincronizar sus controles con los decodificadores de cable de las compañías que ofrecen ese servicio, y eso para muchas personas puede ser muy importante, pero a veces no lo tienen presente, así que ténganlo muy en cuenta. Por supuesto, la principal ventaja de Android TV o de Google TV con respecto a WebOS de LG y Tizen de Samsung es que tienen la Google Play Store y se les pueden instalar archivos APK, mientras que a estos dos no. Aún así, me parece que la tienda de aplicaciones tanto de WebOS de LG como de Tizen de Samsung puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Para mí, por ejemplo, lo es, porque utilizo principalmente las aplicaciones de streaming más populares hasta ahora: HBO Max, Apple TV, Disney Plus, Netflix, YouTube,
también Disney Plus, Star Plus, entre otras, como por ejemplo también DirecTV Go. Pero para aquellos que de pronto no encuentren la aplicación que buscan en estas tiendas, pues ahí sí les convendría más un televisor con Android o con Google TV. Menciono esto muy importante porque a veces no lo tienen presente y vuelvo y repito, se arrepienten cuando llegan a los hogares y quieren ver sus televisores y se dan cuenta de que carecen de algunas cosas. Bueno, para quien de pronto se lo pregunte, estos demos o videos que estoy mostrando acá en la parte de atrás de los televisores tienen el modo de imagen estándar en ambos en rango dinámico estándar. Bueno, continuando con el apartado Smart, otra ventaja de esos televisores es que ambos cuentan con la función de Multiview, que puede ser muy útil para muchas personas. Sin embargo, hay televisores con Android y con Google TV de gama alta que también incluyen la función de Multiview. Entonces, de pronto ahí en ese aspecto no habría tantas ventajas o desventajas entre estos sistemas operativos. Pero bueno, vuelvo y repito, en estos dos, LG OLED C2 y Samsung Neo QLED QN90B, en todos sus tamaños está disponible la función de Multiview. Se les puede conectar una cámara web. Sin embargo, de pronto en el Samsung hasta ahora, la ventaja que no tiene que ver como tal con la función de Multiview, sino con la aplicación Google Duo, es que el Samsung sí la soporta y le sirve la cámara web que uno vaya a conectar a un puerto USB. Mientras que en el LG no sé por qué hasta ahora no está disponible la función de Google Duo, por lo menos no aquí en Colombia, no sé si en otros países, y tal vez más adelante la incluyan. En cuanto a fluidez del sistema operativo de ambos televisores, me parece que es muy buena, es muy rápida, es casi igual en ambos, abren muy rápido las aplicaciones, cargan muy rápido los videos. En ese aspecto la verdad es que no tengo pegas o no tengo quejas al respecto de ninguno de esos dos modelos. Otro aspecto importante que debo mencionar es que en la mayoría de países el Samsung soporta tanto el Bixby Voice como también el Amazon Alexa y el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia no sé por qué, solamente soporta el Bixby Voice, que es el asistente de voz propio de la marca Samsung como tal, o el sistema operativo Tizen. Mientras que el LG OLED C2 soporta tanto el asistente de voz propio de la marca LG como también el Amazon Alexa, pero por lo menos aquí en Colombia no soporta el asistente de voz de Google, no sé por qué, pero en otros países sí lo soporta. Y aquí les dejo unas pruebas de los asistentes de voz de ambos televisores. Ambos cuentan con la función de siempre listo, que puede tener la pantalla, pueden tener sus pantallas totalmente apagadas y simplemente diciendo Hi LG o Hi Bixby pueden encender el televisor. En este caso, bueno, el LG me reconoció al decir Hi Bixby, pero no le voy a dar ningún comando de voz. Entonces es muy importante. Y en ambos también está disponible el hecho de poder escuchar música sincronizando sus dispositivos, por ejemplo un celular vía Bluetooth y apagando sus pantallas, lo cual es genial. Y en ambos también está disponible lo que se conoce como modo ambiente en el Samsung, y en el LG se conoce simplemente como galería de arte. Si por ejemplo quieren que sus televisores, en lugar de estar apagados, muestren cuadros o imágenes bonitas para decorar, yo por lo menos no hago uso de esa función, pero a muchas personas les puede interesar. Bueno, ahora sí los dejo entonces con las pruebas de asistente de voz de cada uno de estos televisores. Hi LG, enciende televisor. Hi Bixby, enciende televisor. Hi LG, enciende televisor. Enciende televisor.
Hi LG. Enciende televisor. Hi LG. No se reconoce la voz. Hi LG. Encender televisor. La aplicación del televisor ya está encendido. Hi LG. Abre YouTube. Yendo a la aplicación YouTube. Hi Bixby. Hi Bixby. Abre YouTube. Y bueno, antes de continuar, si este video les está gustando, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Y en cuanto a sus navegadores de internet, que cada uno tiene uno solo que es propio de cada sistema operativo, en ambos me parece que es muy bueno, simplemente que el LG OLED C2 tiene la ventaja de que la navegación es más fácil gracias al Magic Remote. También cuenta con la función que puede conocerse como una especie de mini picture in picture, que en una pantalla pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra pantallita leer algo a alguna página web, y eso a algunas personas les puede parecer útil. Mientras que en el Samsung la navegación pues está bien con este One Remote, y si quieren algo más fluido parecido a lo que provee el Magic Remote del LG, deben utilizar su teléfono inteligente y descargar la aplicación SmartThings para que cumpla una función similar, convirtiéndose en cursor al apuntar la pantalla, y se hace todo mucho más fácil. Y en ambos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. La velocidad de carga puede variar dependiendo de los servidores de cada página web, y en muchas de ellas también puede aparecer publicidad, a pesar de que en ambos se pueda soportar un bloqueador de anuncios. Aún así, algunos anuncios pop-ups podrían aparecer, y la mayoría de veces es más fácil cerrarlos gracias al Magic Remote del LG, y no tanto en el caso del Samsung con el One Remote, pero tampoco me parece algo tedioso. Y algo muy importante a destacar del LG es que la búsqueda por medio de comandos de voz también en el navegador de internet es posible, y es muy fácil tanto en inglés como en español. Mientras que en el QN90B de Samsung, por lo menos aquí en Colombia, no sé por qué no me lo permite ni en español ni en inglés. Ya lo he intentado y no lo permite. Me parece un poquito tedioso porque yo hago mucho el uso de la búsqueda por medio de comandos de voz. Entonces hay un punto negativo para el Samsung, y sucede en todos los televisores Samsung hasta la fecha. No sé por qué, y no sé si en otros países suceda este mismo problema. Pasando ya al apartado gaming, que es un apartado muy importante, o diría yo que es el más importante, y que de hecho muchas personas por eso se inclinan por esos televisores en lugar, por ejemplo, del A2, también OLED de LG, o en lugar, por ejemplo, del Q80B de Samsung, en tamaños pequeños que no tienen puertos HDMI 2.1. Es precisamente porque tanto el OLED C2 como el Samsung QN90B en todos sus tamaños tienen ambos 4 puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales. Uno de esos puertos tiene soporte para canal de retorno de audio mejorado. También soportan, por supuesto, los 120 Hz en 4K. También soportan frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium. También tengan presente que los tiempos de input lag en ambos televisores son relativamente bajos. Por lo menos diría yo que en cada uno de sus tamaños pueden ser muy similares. En 4K a 60 Hz en alto rango dinámico,
y en rango dinámico estándar para el QN90B es de 11 milisegundos y en 4K 120 Hz de 5,9 milisegundos, mientras que en el OLED C2 en 4K a 60 Hz en rango dinámico estándar 13,5 milisegundos, en alto rango dinámico 13,4 milisegundos y en 4K a 120 Hz 5,4 milisegundos. Me parece que ambos televisores en la práctica se manejan muy bien en cuanto a esos tiempos de retraso de entrada y pueden ser más que suficientes aún para aquellos gamers que sean muy exigentes. El rendimiento como tal de ambos televisores es espectacular desde mi punto de vista en cuanto a calidad gráfica, colores, manejo del movimiento. Recuerden lo que ya les mencioné, que en el OLED C2 nunca van a experimentar el temido efecto de Black Rush. Es muy importante para aquellos gamers que juegan a nivel competitivo, videojuegos que pueden llegar a tener partes oscuras o con sombras. No va a pasar ese efecto de Black Rush, no le teman a eso, pero sí es cierto que en el QN90B, por tener mayor cantidad de brillo, esas zonas van a lucir más claras y con más facilidad para notar detalles. Pero en el OLED C2 también se puede notar de una forma muy fácil los detalles en partes que tengan mucha sombra u oscuridad. Y también es importante mencionar que ambos televisores cuentan con estas Game Bars que muestran información relevante. En este caso solamente muestran hasta 60 fotogramas por segundo porque tengo conectado un splitter HDMI que no me permite los 120 fotogramas por segundo. También muestran cuando está disponible el alto rango dinámico, cuando está disponible algún tipo de frecuencia de actualización variable. Se puede acceder al resto de parámetros o configuraciones de cada modo juego. Y también muy importante que ambos cuentan con géneros de juego que con cada elección puede cambiar un poco la configuración gráfica en cuanto a colores. Por ejemplo, el Samsung ya tiene la opción de que los colores verdes en el modo deportes ya no van a lucir tan super mega saturados, mientras que en el caso del LG OLED C2 de forma chistosa, por así decirlo, ese modo deportes es el que le provee de colores verdes un poco más saturados. Entonces aquí ya es cuestión de gustos, pero por efectos prácticos voy a dejar el género de juego en estándar en el OLED C2 y en normal en el Samsung QN90B. Y bueno, vuelvo y repito, sea como sea, en cuanto a calidad gráfica y colores, ambos muestran muy buenos resultados. Aquí ya es cuestión de gustos. La diferencia principal sigue siendo la misma: colores negros perfectos y nada de efecto clouding ni de blooming en el LG OLED C2, pero tiene menor cantidad de brillo, que puede ser más que suficiente para casi cualquier gamer. Mientras que en el Samsung QN90B tienen una más alta cantidad de brillo. Y si bien el rendimiento en escenas oscuras también es muy bueno, en algunos videojuegos se puede llegar a presentar un poco de efecto blooming aún viendo la pantalla de frente, pero me parece que no es algo exagerado y podría llegar a pasar levemente desapercibido, o por lo menos no llegar a convertirse en algo extremadamente molesto. Con el resto de modos de imagen, simplemente es importante mencionar que de forma sorpresiva, tal vez para algunas personas, en el LG OLED C2 van a poder percibir colores un poco más saturados o levemente más vivos. Y esto es sorprendente porque usualmente los televisores LG se caracterizaban por mostrar colores un poco más naturales o levemente más apaciguados. Pero bueno, sea como sea, aquí la verdad ya es cuestión de gustos de cada persona. Y en cuanto a cantidades de brillo, recuerden que en cada tamaño de cada modelo esas cantidades podrían llegar a variar. En los tamaños más grandes simplemente más brillo y en los tamaños más pequeños menos brillo, aunque no habría diferencias gigantescas. Y tengan presente que también las cantidades de brillo de cada uno de estos modelos en cada tamaño podrían llegar a variar dependiendo de cada modo de imagen. Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, las diferencias son que el LG no soporta HDR10+, pero sí soporta Dolby Vision, mientras que el Samsung no soporta Dolby Vision, pero sí soporta HDR10+.
En cuanto a escalado de imagen, para estos resultados utilizo el modo Filmmaker en ambos televisores. Importante mencionar que en ambos el trabajo de escalado de imagen es muy bueno. También recuerden que ningún televisor 4K actual, ni siquiera estos que son considerados como de gama alta, mostrarían contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea muy baja. En ambos, si la resolución es muy baja, se pueden llegar a notar partes levemente pixeladas, lo cual es normal, aunque nada exagerado. Y que solamente a partir de 1080p o Full HD el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores sería muy bueno sin mostrar partes pixeladas. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero que aún así no se mostraría en 4K. Y solamente a partir de 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y que por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Recuerden simplemente tener una buena velocidad de descarga de internet en sus hogares para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras. Ahora bien, en cuanto al rendimiento en escenas oscuras, obviamente cuando ven los televisores en una habitación con poco o nada de iluminación, el rendimiento en el LG OLED C2 va a ser mucho mejor, va a ser perfecto porque muestra colores negros perfectos, porque sus diodos orgánicos emisores de luz se pueden apagar o encender de forma independiente, lo cual es genial. No van a experimentar nada de efecto clouding ni de efecto blooming, sea cual sea el ángulo que utilicen para ver su pantalla, ya sea que la vean de frente, desde un ángulo izquierdo, derecho, arriba, abajo. Nunca van a experimentar efecto ni clouding ni blooming, y tampoco van a experimentar el temido efecto como Black Crush. No sé por qué a algunas personas se les ha metido que todos los televisores OLED van a mostrar efecto de Black Crush, pero la verdad es que no, ni siquiera en el A1, que hasta ahora es el OLED con menor cantidad de brillo, va a pasar eso. Ahora bien, en el QN90B el rendimiento en escenas oscuras también es muy bueno, gracias a que tiene panel VA con retroiluminación Full Array con mini LEDs. Es muy bueno, es muy cercano al rendimiento del OLED. Si bien se puede experimentar algo de efecto clouding y blooming, principalmente cuando la pantalla se observa desde un ángulo muy amplio, no me parece algo molesto. Pero si tengan presente que por tener panel VA, al observarlo desde un ángulo muy amplio, pues los colores también van a perder mucho volumen o van a lucir muy blanquecinos. Y si ustedes van a ver la pantalla de frente siempre, pues nunca va a ser un problema. Pero si por ejemplo van a ver televisión con su pareja o con más personas alrededor que deban ver la pantalla desde algún lado o ángulo muy amplio, eso sí podría llegar a ser un problema. Entonces en ese aspecto o en ese caso el LG OLED C2 sería una mejor opción. En cuanto a otros aspectos, por ejemplo, la uniformidad de colores grises en ambos televisores es muy buena, siendo mejor en el OLED C2 porque no se nota casi efecto de pantalla sucia y tampoco se notan bordes de pantalla sombreados como si se puede notar levemente en el Samsung, aunque con contenido normal o con más color, ni el efecto de pantalla sucia ni los bordes sombreados en ambos televisores van a ser perceptibles. También es importante mencionar que los ángulos de visión en el C2 son mejores como tal por la tecnología OLED. Los colores no van a perder tanto volumen ni van a lucir blanquecinos, mientras que en el QN90B sí van a lucir blanquecinos cuando su pantalla se observa desde un ángulo muy amplio, lo cual es normal porque tiene panel VA, aunque los tamaños más grandes de este modelo Samsung NeoQLED QN90B vienen con tecnología conocida como Ultra Viewing Angle Layer, que probablemente le ayuden a mejorar un poco este aspecto. Y en cuanto al manejo de los reflejos en ambos televisores es muy bueno, son televisores muy recomendados tanto para habitaciones oscuras como también para habitaciones iluminadas, aún aquellas que reciban mucha iluminación natural por medio de las ventanas, porque van a contrarrestar muy bien esos reflejos. Cabe mencionar también que el manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o de algo diferente de una consola conectado por ejemplo a un puerto HDMI
En ambos televisores es muy bueno. El Samsung con sus ajustes de claridad de imagen hace un muy buen trabajo. Y el LG con el parámetro TrueMotion también hace un muy buen trabajo. Es prácticamente igual en ambos televisores en escenas con barridos de cámara o con muchos movimientos rápidos. Y el calentamiento en pantalla en ambos televisores luego de casi 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, es un poco más alto en comparación a televisores de gama baja por obvias razones, porque estos dos modelos tienen más altas cantidades de brillo y además soportan tecnologías gaming avanzadas. En cuanto a sonido, la potencia de ambos televisores en estos tamaños 55 pulgadas OLED C2 y 50 pulgadas NeoQLED QN90B es de 40 watts. El rendimiento entre ambos televisores en estos tamaños es mejor en el C2, de hecho diría yo que es mucho mejor. Tiene mayores bajos, alcanza mayores frecuencias, pero en el QN90B no tiene un rendimiento malo, es de hecho muy bueno para ser un televisor de 50 pulgadas. Y además tengan presente que el tamaño de 55 y tamaños más grandes tiene también subwoofers como lo tiene el OLED C2 de 55 pulgadas y podría tener rendimiento mejor, similar al del C2 de 55 o de tamaños más grandes. Tengan eso muy presente. Al final de este video van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores, pero recuerden eso, el sistema de sonido o el rendimiento de sonido de ambos modelos puede variar dependiendo de cada tamaño. Y listo, ya para terminar, si me preguntan cuál les recomiendo, miren, si ustedes le tienen miedo al famoso quemado de píxeles, que si bien ya es muy difícil que suceda, todavía podría llegar a pasar, principalmente si dejan mucho tiempo una imagen por muchísimos meses o años, podría llegar a causar retención de imagen y llevar a un leve quemado de píxeles. Eso no es imposible que suceda, sí que puede pasar, pero es muy difícil. Y si son gamers brutalmente desaforados o que están jugando mucho tiempo videojuegos y en esos videojuegos, por ejemplo, hay un logo siempre en pantalla y ese logo dura horas y horas y horas, eso a pesar de que las personas, los asesores de LG digan que no lleva un quemado de píxeles porque ya han mejorado mucho ese aspecto en cuanto a software, sí que podría llegar a pasar, pero podría demorarse muchísimo tiempo. Pero podría llegar a pasar, tengan eso muy presente. Así que si son gamers brutalmente, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, que juegan muchísimas horas al día, todos los días de la semana, todos los días del año, pues probablemente cómprenle años extra de garantía al C2. Para quienes no sepan, aquí en Colombia, si bien LG en los televisores OLED ofrecen un año de garantía, tengan presente que sus pantallas OLED tienen como tal siempre 3 años de garantía. Pero si como tal, como yo, no van a utilizar su televisor OLED para gaming desaforado, excesivo, si nunca lo van a utilizar para gaming o si simplemente juegan esporádicamente, el OLED C2 es una muy buena opción si no son amantes a altísimas cantidades de brillo. Y si sí son amantes como yo a uniformidad de colores negros perfecta y a nunca experimentar nada de efecto blooming, ni clouding, ni sangrado de luz. Y por supuesto, si les gusta el sistema operativo WebOS, tengan eso muy presente. No se les olvide tener también muy en cuenta siempre el sistema operativo a la hora de escoger un televisor. Ahora bien, para quienes sean gamers desaforados, que juegan muchísimo tiempo, casi todos los días del año, el QN90B va a ser una mejor opción, sea cual sea el tamaño que escojan. Recuerden que entre más grande, más cantidad de brillo va a tener y mejor rendimiento del sistema de sonido van a poder experimentar. Así de simple, esa sería como la cuestión principal a tener en cuenta. Por supuesto, obviamente, si son más amantes a la cantidad de brillo y si principalmente lo van a utilizar en un cuarto con mucha iluminación, porque al utilizarlo en un cuarto o habitación con poca iluminación, esa altísima cantidad de brillo de este NeoQLED les podría llegar a molestar. No solamente lo digo yo, también varias personas a las que les he puesto a probar ambos televisores. Y por supuesto también si les gusta como tal el sistema operativo Tizen,
con el control, con panel solar, con carga USB tipo C, más pequeñito, más funcional, más ergonómico. Y listo, esa sería como la razón principal a tener en cuenta por cuál de los dos irse. Gamers esporádicos o para aquellas personas que vayan a ver mucho contenido a través de aplicaciones de streaming, el OLED C2 puede ser una muy buena opción y más que suficiente en cuanto a brillo y rendimiento en escenas oscuras, perfecto. Y en el caso del QN90B es para gamers más exigentes que pasen muchísimas horas al día jugando y que quieran mayor cantidad de brillo. Así de simple y listo. No sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos televisores. ¿Cuál escogerían y por qué? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y demás, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima, y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.